Hola a todos. Bueno, hoy voy a explicaros cómo se hace el past simple en afirmativa. Entonces ya lo hemos visto en clase, pero sabéis que os dejo el vídeo este por si queréis repasar o queréis volverlo a ver. Como siempre voy a explicar para qué sirve, con qué suele ir acompañado y cómo se hace. Lo primero de todo, ¿para qué sirve? Bueno, pues tal y como hacemos en español, el pasado simple nos indican acciones, digamos, que ya han ocurrido. Y como os decía en clase, son acciones que han ocurrido y ya se han quedado en el pasado. Digamos que no se pueden modificar o se quedan ahí para siempre. Acciones que ya han ocurrido o que ya han pasado. Pues yo cociné albóndigas, yo fui ayer con mi hermana de compras, yo me compré un vestido y no me gustó, y todo eso estamos hablando de que ha pasado ya en el pasado. Entonces, ¿con qué tipo de frase suele ir acompañado? Pues suele ir acompañado con cosas que me indiquen pasado. Pues por ejemplo, yesterday, que significa ayer. Voy a ponerlo más pequeñito. Puede ir también con last, que significa el pasado. Entonces, el last week es la pasada semana. Last month es el mes pasado. Last Monday también podríamos decir, o todos los días de la semana, el lunes pasado. También podríamos meter aquí un complemento circunstancial de tiempo y decir ago, que esto quiere decir hace. Por ejemplo, hace 2 días sería 2 days ago, o si queremos 2 months ago, o 2 weeks ago, pues todo eso sería hace 2 semanas, hace 2 meses, hace 2 días, etc. También podríamos meterlo con algo que me indique una fecha concreta, ¿no? En 1990 nació mi tío. Pues es algo que pasó en un momento concreto y se quedó ahí, en 1990. Si se me van ocurriendo más sobre la explicación, pues los voy añadiendo aquí, pero digamos que todos estos complementos me indican pues que ya ha ocurrido y que ya ha pasado. Y bueno, ¿cómo se hace la afirmativa? Pues mira, es incluso más fácil que el presente, siempre y cuando sepamos cómo hacer el verbo. Sería sujeto más verbo más complemento. Pero si vosotros os fijáis en esto del V, cuando yo expliqué el presente simple, yo os decía, y hay veces que va con la S, si es tercera persona del singular o si no. En este caso, lo que vamos a decir es que esto es un V2, es decir, un verbo en pasado que puede ser o V2 o ED. Una frase, primero, antes de meterme en cómo serían los verbos, ejemplo, pues sería, por ejemplo, I listened, yo escuché, ¿veis? Es un verbo en este caso con ed. Yo escuché, I listened your advice, tu consejo. Escuché tu consejo, podríamos decir cuando me llamaste, ¿no? Que ya me indica que eso fue pasado o ayer, etcétera. Digamos que esta frase tendría que ir completa con algo más. Pero bueno, entonces si nosotros decimos sujeto más V2, ¿cómo se forma este verbo? Es decir, este verbo que está en pasado, ¿cómo lo pongo yo? Pues hay 2 tipos de verbos. Son los regulares, que era por ejemplo el verbo que acabo de poner en el ejemplo, listen, o verbos irregulares. Para los verbos regulares, en general, lo que podemos decir es que se le añade la partícula, el sufijo, por así decirlo, ed. ¿Veis? Aquí, ed. Pero tenéis que tener en cuenta que no basta con eso, sino que hay veces que hay ciertas excepciones que tenemos que tener en cuenta y que a la hora de añadirle el ed hay que considerar. Entonces, estas excepciones, si tenéis el libro de primero de la ESO, vienen en la página 203, que de hecho, a ver, lo tengo aquí. Ah, mira, aquí. Aquí, 203, y lo tenéis aquí, ¿vale? Todo esto que explica aquí. En los siguientes casos hay que fijarse en estas reglas ortográficas para añadir ed. Si es sílaba y acaba tal, yo esto lo voy a poner también en el esquema para que lo tengáis. Entonces, si el verbo
base, es monosílabo. Monosílabo. Y acaba en vocal más consonante. Y esta consonante no es ni W, ni X, ni Y. Esta consonante la duplicamos y ya después le metemos ed. ¿Vale? Por ejemplo, un verbo monosílabo pues podría ser plan, planear. Planear es en presente, pero si yo quiero decir ella planeó, habría que añadirle ed. Pero ¿qué pasa? Que acaba en vocal consonante y es monosílabo. Así que tenemos que doblar la N y entonces ya después le metemos ed, ¿vale? Planned. Ella planeó una fiesta. She planned a party. Si el verbo es bisílabo, este sería casi igual. Es bisílabo, aguda, es decir, tiene la fuerza en la última, y acaba en lo mismo. Lo voy a copiar, pues es el mismo caso. Si acaba en vocal consonante, se dobla la consonante y se añade ed. Un ejemplo de verbo sería, por ejemplo, prefer. Prefer es preferir. Si tú quieres ponerlo en pasado, habría que añadirle el ed, pero se le dobla la consonante, entonces sería preferred, ¿vale? Con ed. Después, ¿qué más excepciones? Si es monosílabo, si es bisílabo. Y luego también tenemos, a ver, ¿qué otro caso había? Cuando es, acaba en E muda. Bueno, voy a hacer primero el de la Y. Cuando acaba, bueno, sí, acaba en vocal más Y, se deja la vocal, la Y se quita y se le añade I, E, D. ¿Vale? Esto, si os acordáis, todas estas excepciones se parecen muchísimo a las que vimos del ING, menos esta era distinta. Entonces, esto sería, pues por ejemplo, el verbo try. Espera que lo ponga todo en verde. Verbo try. Si lo queremos poner en pasado, tendríamos que quitar la Y y le metemos IED, ¿vale? Y la última excepción de este tipo de regulares, que bueno, estos son reglas ortográficas. Al fin y al cabo, ahora mismo me digo en un canto los dientes si os sabéis que hay que meterle ED y demás. Pero bueno, tenéis que tener también en cuenta que si acaba E muda, voy a poner aquí, acaba en E muda. Cada vez que yo digo acaba y todo esto me refiero a los verbos en su forma base. Es decir, estamos viendo cómo se convierten de V1 a V2 en su forma base. Pues si el verbo en su forma base acaba en E muda, como por ejemplo el verbo bake, que no se dice esa E, directamente lo único que tenemos que añadirle para hacerla en pasado es una D, porque ya tiene la E. Entonces de bake se convertiría en baked. ¿Ok? Si acaba en E muda, es simplemente más D. Vale, entonces, esto es la manera en la que nosotros convertimos a pasado un verbo en V1, siempre y cuando sea regular. Si es irregular, ¿qué pasa? Bueno, pues si es irregular, siento deciros que no hay una regla básica, tenéis que aprenderlo de memoria. Esto es una cosa que vais a ver en inglés toda vuestra vida. En el libro de primero de la ESO está en la página 134-135. Pero ya sabéis que yo he dado otra fotocopia donde vienen un poquillo menos de verbos que tenéis que traducir al español, bueno, que ya lo hemos hecho en clase, y que son estos de aquí. Los he agrupado o vienen agrupados en, digamos que, reglas comunes, los que los verbos en las tres formas son iguales, lo que en la primera parte son con la I, después con la A y después con la U, begin, began, begun, drink, drank, drunk. Y esto tenéis que aprenderlo de memoria. Por si esto no queda muy claro y es la primera vez que lo veis, pues mirad, os explico. La primera columna, vamos a hacerlo con este, es lo que llamamos V1. Esto es
la forma base del verbo, la forma, digamos, en infinitivo. Si queremos hacerlo en presente, os recuerdo que el de verbo se dejaba igual, excepto hay veces que se ponía con una S cuando estábamos hablando en la tercera persona del singular. Este de aquí es el V2, que es el que estamos viendo ahora. Equivale, digamos, a la forma pasado. No podemos traducirlo igual. Por ejemplo, build es construir y build es en pasado. Pues podría ser construyó, construyeron, construían, millones de maneras que tenemos en español. En inglés, gracias a Dios, tienen una, que tenemos que aprenderlas de memoria. Y el V3 es cierto que no vamos a aplicarlo en primero de la ESO, pero sí que es cierto que, bueno, que lo aprendáis todo como la columna, plan, 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 tan, 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 met, met, mit, met, met, fil, fel, felt, para que os sea más fácil el año venidero recordarlo, porque esto lo vais a ir arrastrando toda vuestra vida, yo os lo aviso. Y además es muy importante para ciertas formas pasivas y demás que os sepáis las 3 columnas. Así que cuando antes lo aprendáis, esto es como las tablas de multiplicar. Es algo que al final te tienes que saber para poder avanzar en el futuro, ¿vale? Entonces ya está, pues tenéis que saber que si es irregular, da igual que sea ella, que sean ellos, que el sujeto sea mi hermana, tu hermano o nosotros, que se va a poner igual, sería el V2. Entonces, pues podemos poner aquí alguna frase de ejemplo. Estamos ahora hablando solamente de la afirmativa, ¿vale? Pues, she built her house. Ella construyó su casa in 2010, ¿vale? He cogido el verbo que hemos puesto de ejemplo. ¿Que queremos hacerlo con uno regular? Pues, no sé. She watched TV yesterday night. Esto yesterday night es ayer por la noche. She, or I, or we, or they. Lo bueno del pasado es que no hay que tener en cuenta quién es el sujeto. Siempre se pone igual. Así que si os sabéis los verbos en la columna 2, o si sabéis que es regular, pues lo tenéis muy fácil. ¿Cómo sabemos si un verbo es regular o irregular? No lo sabemos. Digamos que descartamos un poco. Si no sabes que es irregular porque no te sabes estas listas, tienes que dar por hecho que es regular y entonces le metes LD. Y tienes que recordar que a veces hay que doblar la consonante, o que hay veces hay que cambiar la Y por una I latina, o que a veces simplemente se le añade una D porque ya tiene la E, ¿vale? Bueno, espero que esto sea de ayuda. Ahora os voy a grabar la versión corta y cualquier duda pues me preguntáis en clase. Muchas gracias.